Buenas noches. Hoy 2 de noviembre les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Bajo el argumento de realizar una reforma al sistema de salud que garantice el acceso a este derecho fundamental, se tramita en el Congreso de la República el proyecto de ley 010. Pero contrario a lo que se dice, este proyecto lo que busca es profundizar el modelo privatizador, continuar con la precarización laboral y seguir haciendo de la salud un lucrativo negocio. Acabar con las entidades prestadoras de salud. Este es el principal argumento de quienes defienden este proyecto de ley. Sin embargo, lo que realmente se busca es reducir de 44 a 10 las EPS, fortaleciendo el negocio de la salud a través de oligopolios y monopolios financieros. Consiste en generar unas pocas EPS que tengan todo el poder del mundo y que manejen 40 billones de pesos de los colombianos. Ellos lo que hacen es cambiar el nombre por aseguradoras. Se le cambia el nombre por aseguradoras, se liquidan unas y queda un oligopolio mucho más poderoso. Eso no es acabar las EPS, por el contrario, fortalecerlas más. Este proyecto busca también transferir recursos públicos a grandes inversionistas privados a través de alianzas entre ambos sectores para construir, dotar y administrar la red de hospitales públicos. Ellos dicen que van a construir hospitales públicos en alianza público-privadas. En España y el Reino Unido mostraron durante una década con estudios publicados en el mundo que las alianzas público-privadas para construir hospitales públicos costaban 3 veces más que si el Estado lo hubiera hecho solo y que eso termina en elefantes blancos. Aunque el proyecto de ley contempla un capítulo referente a la dignificación laboral del talento humano en salud, no hace mención a la forma en que se acabaría con la tercerización y precarización laboral. Casi que es una burla a los trabajadores, eso no tiene ningún carácter vinculante. No ofrece, digamos, unas alternativas claras y concretas para la formalización de los trabajadores de la salud en el sector público y privado, teniendo en cuenta que el 90% de los trabajadores de la salud trabajamos en el sector privado. El 90% de los trabajadores de la salud trabajamos en el sector privado. Cualquier política de formalización de los trabajadores de la salud pasa por el sector privado. Pasa por intervenirlo. El proyecto de ley 010 establece además que los ministerios de Salud y Educación y las facultades con estos programas diseñarán concertadamente un currículo único de medicina familiar, ofreciendo incentivos como la reducción en los tiempos de formación o formación a distancia. El Congreso no tiene facultades para irse a meter a definir cuáles son los contenidos y qué es lo que tiene que tener un currículo médico. Eso es un exabrupto, es una incomprensión misma de las funciones y facultades del Congreso de la República, de los elementos básicos de la Constitución política. Esto simplemente es volver unas profesiones de mercado, es pauperizar una serie de profesiones de la salud para sacarlas a destajo y que sean baratas en el mercado de la salud. Como si fuera poco, en el tercer capítulo de este proyecto se contempla un castigo para los usuarios que no cumplan las recomendaciones dadas por el personal de salud, para los que no se adhieran a los tratamientos médicos o que incumplan citas. Si usted no se tomó su tratamiento, le toca pagar un copago, usted va a ser sancionado. Usted va a ser sancionado porque usted no aceptó el tratamiento del médico, como si la razón por la que usted no aceptara el tratamiento médico fuera que usted quisiera morirse. Hay muchas razones por las que un paciente no adhiere a un tratamiento médico, pero eso no se puede volver un elemento de sanción. Más de 3 millones de tutelas interpuestas desde 1993 para acceder a los servicios de salud, 1 millón de quejas por inatención el año pasado y 483.000 quejas en el primer semestre de este año son solo algunas cifras que dan cuenta del fracaso de un modelo que privilegia el dinero por encima de la vida. Después de 3 años, la promesa de una nueva escuela para los niños y niñas de preescolar y básica primaria de la sede República del Perú de la institución educativa Antonio José Camacho no se cumple. Retrasos y sobrecostos en la obra afectan a más de 350 estudiantes.
En enero de 2018 fue demolida la sede República del Perú para darle paso a la construcción de 7 salones, un aula múltiple, una biblioteca, un aula de tecnología, el comedor, zona de recreación y baterías sanitarias para los niños y las niñas de preescolar y básica primaria. Sin embargo, los retrasos en la obra, que es financiada por el Gobierno Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y la Administración Municipal, hizo que muchos padres y madres de familia retiraran a sus hijos de la institución. Hemos evidenciado una alta tasa de deserción, porque para todas las personas, para todas las familias, no se facilitaba primero un cambio de jornada obligado en los estudiantes al pasar allá a las instalaciones de la sede Marco Fidel Suárez en la jornada de la tarde, al igual que aspectos relacionados con el transporte. Ocasionó también de que el cuerpo docente se viera afectado y aún después de haber dejado, digamos, en el acta de las reuniones con Secretaría de Educación y otras organizaciones responsables que no se iba a tocar el cuerpo docente, se movió el cuerpo docente y dos docentes resultaron afectados de este vínculo laboral que tenían acá en esta sede educativa. Otra preocupación que tienen los docentes es el abandono y el mal estado en el que se encuentra parte de la infraestructura que no fue demolida y que podría ser habilitada el próximo año, poniendo en riesgo la salud de estudiantes y docentes. Sería inaudito que después de tantos años de espera nos entregaran una parte adecuada y la parte antigua en las condiciones de deterioro, como ustedes lo han podido ver, de baterías sanitarias, de el deterioro total en que está. 3 años después de haber iniciado la obra, los docentes denunciaron posibles sobrecostos a pesar de no haber sido terminada. Hemos tenido 3 contratistas y cada contratista le da un manejo, un presupuesto, y eso es lo que denunciamos, porque cada contratista hace su presupuesto, hace todo, lo deja parado, viene otro contratista, retoma y todo. Entonces eso es una denuncia, esto es una corrupción lo que se está manejando aquí. Docentes, padres y madres de familia presionaron para que el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y la Administración Municipal llegaran a un acuerdo para finalizar esta obra que debió ser entregada a la comunidad el 25 de noviembre de 2018. De acuerdo con el compromiso suscrito la semana anterior, es que se reinician las obras y estas deberán ser finalizadas para entrega y uso del espacio para la comunidad en el mes de febrero. Estudiantes, maestros y maestras de la sede República del Perú llevan más de 3 años sin una escuela propia, lo que ha promovido la deserción escolar y con ello el traslado de docentes y directivos docentes. ¿Cómo garantizar el regreso a clases presenciales cuando no se tiene dónde? Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTED, y su Secretaría de Derechos Humanos. Rechazamos enérgicamente las amenazas de que han sido víctimas los 15 ejecutivos de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, y el presidente de la CUT. Exhortamos al gobierno a que se garantice la vida, la libertad sindical y el derecho a disentir y pensar totalmente diferente al Estado. Bajo
Bajo la promesa de generar más empleo y mayor crecimiento económico, el sector minero energético ha recibido múltiples beneficios y excepciones tributarias. A pesar de que esta promesa no se ha cumplido, estas empresas cada año pagan menos impuestos, con el agravante de que utilizan mecanismos para evadir aranceles, sobrefacturar y enviar sus ganancias a paraísos fiscales. Desde el 2012 hasta el 2018, Colombia dejó de recibir 10.5 billones de pesos por los beneficios aprobados a más de 6.860 empresas mineras. Beneficios como el descuento del 25% de la inversión sobre el impuesto de la renta y deducciones de activos, entre otros. A esto se suma que las empresas mineras modifican el valor de los productos facturando por encima o por debajo del valor exacto para obtener rebajas. Hemos detectado que en los últimos 8 años Colombia ha perdido o ha subfacturado mal o ha facturado fraudulentamente algo así como 24.000 millones de dólares de exportaciones mineras y han dejado de pagarse impuestos por alrededor de 17 billones de pesos en ese periodo. Bajo el argumento de beneficiar a los municipios más afectados por la violencia, en la reforma tributaria del año 2016 se aprobó que las empresas mineras realicen obras de infraestructura por un valor que no supere el 50% del pago del impuesto de renta a cambio de no entregar recursos por regalías. No solamente hay exenciones tributarias que nos valen alrededor de 1,5 millones de pesos al año en el sector minero particularmente, sino que además nos inventamos una cosa que se llama obras por impuestos. Es decir, que las empresas hacen una obra y no pagan impuestos sobre eso. Eso nos vale 210.000 millones de pesos al año. A pesar de la caída mundial en los precios del petróleo, los efectos negativos de este en el cambio climático y la baja generación de empleo, el gobierno nacional insiste en fortalecer la política extractivista y rentista. En medio de la cuarentena aprobaron un proyecto para construir 13 plantas térmicas con carbón y gas para generar energía con carbón y gas dentro de Colombia. Es decir, el carbón que ya no van a comprar en Alemania, en Reino Unido, en España, en Francia, porque están pensando en el cambio climático, lo vamos a tener que quemar aquí en Colombia en térmicas, en lugar de estar pensando en montarnos en el tren de la transición energética. Por décadas, los gobiernos de turno han hecho de la política extractivista el eje central del desarrollo económico y social, un negocio que solo beneficia al sector minero porque, al contrario de lo que se dice, son pocos los recursos que el país recibe, sin contar el daño ecológico, ambiental y la pobreza que dejan en los territorios. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de Ecopetrol frente a la transformación energética a mediano y largo plazo? Ecopetrol se tiene que volver en una maquinaria que sea capaz de liderar en Colombia la transición energética y la transformación productiva del país. Es decir, que la riqueza de Ecopetrol, las ganancias de Ecopetrol tienen que ser invertidas en que Ecopetrol en un futuro cercano no dependa más de la extracción de petróleo, sino que se inserte en otras actividades. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Dignidad Agropecuaria y Dignidad Panelera presentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio la oposición a la solicitud de Jorge Enrique González, accionista del Ingenio Río Paila, con la que busca patentar la producción de panela en Colombia. Aunque Jorge Enrique González Ulloa sostiene haber descubierto un método para elaborar un endulzante natural a base de jugo de caña que contiene una alta carga de policosanoles, este proceso es el mismo que han utilizado por décadas los pequeños y medianos productores de panela. Decidimos coger las muestras de panela, lo hizo una compañía santanderiana, Macariza, que produce una panela granulada de muy buena calidad, cogió sus muestras, las mandó a laboratorios de los Estados Unidos y efectivamente en esa panela granulada de Macariza están los policosanoles a los cuales hace referencia el señor González Ulloa.
Ante la Superintendencia de Industria y Comercio ya se han presentado 4 acciones de oposición, entre las que se encuentra la interpuesta por Dignidad Agropecuaria y Dignidad Panelera, acciones con las que se busca frenar la patente de la producción de este alimento tradicional. Nosotros presentamos una oposición que tiene 3 grandes bloques, digamos. Un bloque que tiene que ver con los usos, las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos indígenas y de las comunidades locales, campesinas, en cuanto al proceso, al método, ¿cierto?, para elaborar la panela. 350.000 familias campesinas obtienen sus ingresos de la producción de panela, que además genera 257.000 empleos al año. De otorgarse esta patente, Jorge Enrique González sería la única persona autorizada para utilizar este procedimiento y se quedaría con un negocio que genera al año billones de pesos. Entre 2.800.000 y 3.200.000 millones de pesos. Es una cifra muy importante, muy apetecida obviamente, que hoy se reparte entre los 350.000 propietarios de las 220.000 hectáreas en las que se siembra caña en Colombia. La patente pues les facilitaría las cosas porque les permitiría armar un monopolio muy grande en Colombia. Además de demostrar técnica y jurídicamente que no existe ninguna novedad o invento y que otorgar esta patente sería condenar al hambre, al desempleo y a la pobreza a miles de familias y trabajadores, el documento de oposición alude a un acuerdo histórico plasmado en la Ley 40 de 1990 que protege a los pequeños y medianos productores de panela. Un pacto histórico que se hiciera entre azucareros y paneleros con relación a que los grandes productores se dedicarían al azúcar y los pequeños y medianos se dedicarían a la panela. Este proceso supuestamente descubierto por Jorge Enrique González ya fue patentado en Estados Unidos, lo que representa un riesgo para Colombia. Por eso, también se busca interponer acciones en este y en otros países donde también ha solicitado la patente. Por efecto de los tratados de libre comercio y por una ley que tramitó Paloma Valencia, el año pasado se autorizaron importaciones, ¿cierto?, de panela al país. Y eso pues podría llevar a que el señor fabrique su panela en cualquiera de estos países vecinos y la importe, como se está importando, ¿cierto?, panela del Ecuador en este momento. Si se aprueba esta patente, se estaría entregando toda una tradición ancestral al poder económico de los ingenios azucareros, que atentaría además contra la seguridad y la soberanía alimentarias del país y contra la economía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Educación y cultura. Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. El que no lee vive una vida, la suya, la que le corresponde, y se queda atrapado en esa vida. El que lee vive muchas vidas, viaja, conoce otros países, otras religiones, otros sexos, y yo creo que esa transversalidad del lector es su enorme poder. Vuelo sangrante de esta tierra es el nombre de un cuento dibujado que recoge la memoria de lucha y resistencia de Cristina Bautista Taquinás, autoridad tradicional del resguardo indígena de Tacuello, asesinada el 29 de octubre del año pasado. El trabajo, la semilla que entregó, con el sudor la sembraba y con su sangre la regó. Si nos quedamos callados nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Este cuento, dibujado por Violeta Quigüe, una niña de 6 años, y escrito por su mamá Vilma Almendra, relata la vida de Cristina Bautista Taquinás, lideresa indígena del resguardo de Tacuello, ubicado en el departamento del Cauca. Aunque solo tenía una muda de ropa, era muy cumplida y estudiosa en la escuela. En cuarto de primaria le exigieron media libra de arroz, pero como no tenía, se retiró. Desde niña enseñaba a sus hermanos a trabajar para su sustento y vendía crispetas y buñuelos. Como a mi mamá tanto le dolía la muerte de Cristina, y a mí se me ocurrió la idea de hacer un libro y mi mamá no me paró bolas, pero
En unas semanitas teníamos más tiempo y la hicimos. Ahí hay un hilito de la memoria de lucha, de resistencia de esta compañera, y los dibujos todos los hizo Violeta Quigüe, sobre hechos y acontecimientos que han marcado la vida de ella y creo que de la mayoría de mujeres, no solamente nazas. Y otras son dibujos que se hicieron sobre la base de algunas fotografías. Este cuento, que recoge los testimonios de Cristina, su familia y sus compañeros, narra también su resistencia y lucha en defensa de la vida y del territorio, su trabajo y compromiso con las mujeres y los jóvenes de su comunidad. Un liderazgo macho la rechazó por ser cristiana, mujer, de palabra dulce y firme en defensa de la vida y la exigencia de oportunidades para todas. Otros la desafiaron porque denunció los cultivos de uso ilícito como motor de violencias. Una vez le dijeron: bote ese palo, que usted no entiende. Queremos que llegue a muchos territorios, que lleguen a muchas niñas, niños, que llegue a muchas mujeres, porque esta es la realidad de nosotras. Y yo creo que lo que hizo Cristina Bautista no podemos dejarlo en el olvido, tenemos que seguir a hacer memoria siempre. El 29 de octubre, Cristina junto a la Guardia Indígena perseguían a los hombres armados que hacían parte de organizaciones que someten con violencia al territorio. En una emboscada la masacraron junto a Asdrúbal Cayapu, Eleuterio Finscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto. Sus sacrificios y nuestra lucha siguen presentes y jamás las podrán borrar. Lo que queremos es que Cristina no muera. Ya la mataron una vez, no la matemos dos veces nosotras, silenciando su memoria. Entonces, solo si la memoria de Cristina camina, el futuro de las mujeres germina. Este cuento está disponible en Cali, Popayán, Medellín, Manizales y Bogotá. En Facebook, con el nombre del libro, pueden contactar a las personas y colectivos que lo distribuyen. Tú siempre estarás presente, tú siempre estarás presente, tú siempre estarás presente. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. El pasado 24 de octubre, la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Zarzal cumplió 66 años al servicio de la comunidad. A pesar de las dificultades que se han presentado por la pandemia, los docentes y directivos docentes siguen comprometidos con la educación de los niños, niñas y jóvenes de este municipio. Gracias a esta inmensa y comprometida comunidad educativa de estudiantes y padres de familia, a quien queremos agradecer este gran esfuerzo durante este 2020 tan difícil para todos, y gracias también a nuestro gran equipo de trabajo conformado por directivos, administrativos y docentes, que hemos venido desarrollando proyectos supremamente importantes, no solo para toda la comunidad, sino para nuestra institución educativa. En la institución educativa hace ya varios años venimos trabajando el proyecto de robótica. En él los estudiantes realizan prototipos con material reciclable con el fin de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Hemos construido una serie de proyectos medioambientales y también relacionados con la abeja, ideas de negocio, hemos elaborado pitch, resúmenes ejecutivos, planes de marketing que permita a los estudiantes conectar con ideas de negocio tan necesarios para el país y para la defensa del medio ambiente. Deseamos muy pronto tenerlos de regreso en clases. Muchas gracias por contar con nosotros. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante,
que sabe combinar el corazón y la cabeza. A esta hora nos acompaña la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical. Profe, buenas noches. Muy buenas noches para todos los docentes del Valle del Cauca, para la comunidad en general. En el Congreso de la República avanza el proyecto de ley 094 del 2020, radicado por representantes del Partido Cambio Radical, con el que se busca se autorice la educación preescolar, básica y media en casa. Profe, ¿no es este un atentado a la educación pública y la profesión docente? Es lamentable que desde el gobierno se presente un proyecto de decreto donde se planea pasarle la responsabilidad de la educación a los padres de familia, a los tutores, a los tíos, a los primos, ¿no? Para que sean ellos los que transmitan esa formación académica a los niños. Recordar que la pedagogía no es un ejercicio que nazca de la noche a la mañana. La pedagogía es una ciencia. Se estudia para ser pedagogo. Hay unas condiciones especiales en las que se puede transmitir y gestionar el conocimiento. No estamos educando máquinas. La escuela es un sitio de formación donde se hacen unos procesos de socialización, se hacen unos procesos de construcción del conocimiento, se hacen unos procesos de formación de base de la persona. La semana pasada, el Comité Ejecutivo de FECODE y el presidente de la CUT fueron amenazados de muerte. Profe, ¿cuál es la postura de la organización sindical frente a esta arremetida contra los maestros y maestras y los líderes sindicales? Rechazamos de manera rotunda todas esas amenazas terroríficas que vienen haciendo en contra de los maestros, en cabeza de los 13 miembros del Ejecutivo Nacional de FECODE. Rechazamos rotundamente porque la pedagogía, la academia no debe ser constreñida de ninguna manera. Un país que constriñe la pedagogía, que constriñe el ejercicio de la enseñanza, es un país condenado al fracaso porque no hay libertad de pensamiento. Profe, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.